Traigo este mensaje porque tengo malas noticias. From the country up north, there is a raging epidemic that is causing great problems. Del país al norte de ustedes hay un epidémico, un problema muy grande, con muchos problemas. It's an epidemic of dark, suffocating, strangling depression. Es un epidémico de depresión muy fuerte, muy difícil. It's hit high school students Le pega a los que están en la secundaria, and mothers in homes, a las mamás en el hogar, older men who have grandchildren. a los hombres más grandes que tienen ya nietos. It's epidemic. Es un epidémico. But it's not only hit in the USA, it's also hit here in Mexico, hasn't it? Pero no nomás en los Estados Unidos, también aquí en México. People suffering from utter despair. La gente que está sufriendo de la ansiedad. But I'm not speaking about an epidemic of a problem that can be cured Pero yo no hablo de un problema que puede ser sanado by Zoloft or Xanax or Prozac. por esas cosas como Zoloft o Xanax. But this is a problem that can be cured only by one thing, Es un problema con una solución, and that is the gospel of the Lord Jesus. el Evangelio del Señor Jesús. And this is a crucial thing. Es muy importante. The problem of this dark depression goes well beyond this life, El problema de esta depresión va más allá de lo que está en esta vida, because ultimately it reaches the proportions of being in outer darkness in hell under the wrath of God. porque el fin de este problema es la oscuridad en el infierno. Now that's an enduring and strangling and suffocating depression, to be sure. Ahora allí, la depresión sí es eterna y te va a ahogar por eternidad. And when I bring to you this truth from John 3:16, it's the ultimate eye-brightening truth. Y cuando te explique este problema aquí de Juan 3:16, va a ser algo que te va a abrir los ojos, The seguro. gospel of the Lord Jesus. Es el Evangelio del Señor Jesús. It says, "For God so loved the world, Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, He gave His only begotten Son, que dio a su Hijo unigénito. so whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life." Y el que crea en Él no va a perecer, pero tener vida eterna. Now don't you dare turn me off. Pero no se apaguen, no me ignoren. You think I've heard this before. Piensan que ya lo han escuchado. You say, "I'm already a Christian." Dices, ya soy cristiano. Well, listen to me. This gospel is for you, whether you be lost and damned, or you who are saved and trusting in Jesus. Pero este Evangelio es para los que están perdidos aquí y para los que ya están confiando en Jesús. This gospel is not just for lost sinners, it is also for sin-tossed saints. Este Evangelio no es simplemente para los pecadores que están perdidos, pero también para los santos que ya están preparados. So pay attention to me, because I'm talking to you and you and you. Entonces pongan atención porque le hablo a todos ustedes. And I'm telling myself the truth. Y también me hablo a mí mismo la verdad. So I want to bring this gospel that has 5 important elements to it. Quiero traer este Evangelio que tiene 5 elementos muy importantes. And the first of the 5 is this: the gospel saves for eternity. El primero es que el Evangelio salva para la eternidad. It saves for eternity. Salva para la eternidad. There is a painting that was drawn many years ago and posted in the Louvre Museum in France. Hay un retrato que hace muchos años alguien lo pintó, está en Francia, en algo que se llama el Louvre. You may have heard of this painting. It's called Checkmate. Quizás han escuchado el nombre de este retrato, esta pintura. Gracias. Se llama Checkmate, se llama. It's a picture of a chessboard with pieces. Es un juego de ese juego que se llama chess. And the devil's on one side and the young man's on the other side. Y está el diablo y un hombre joven. Look at the young man. There are tears running down his cheeks and a look of fear in his eyes. El hombre joven tiene lágrimas y temor en sus ojos. Look at Satan. He has the eyes of a predator. Satanás se mira como un león. And it says checkmate because the devil has checkmated this damn soul who has sold his soul to Satan. Y la palabra checkmate significa que ya está terminado, que ya ha ganado el diablo y la alma del joven pertenece al diablo. So
two men looked at this painting while it hung on the wall in the Louvre. Dos hombres estaban viendo este retrato en el Louvre And they both stared for about 5 minutes. y lo miraron por 5 minutos. The other walked away and the other one stayed and stared. Uno se fue y el otro quedó ahí mirando al retrato. He said he was a chess master. El que se quedó mirando era un maestro de este deporte de chess. And he looked at the pieces on that table. Y él miró los pedazos que estaban en la mesa. And he stared for 10 minutes, then for 20 minutes, then 30 minutes. Y lo miró por 10, 20 y luego 30 minutos. And eventually he says, wait, there is a move. It's not checkmate. Y luego dijo, espérense, no es el fin del juego, no es lo que se le llama el checkmate, el final. There is a move. Todavía queda un movimiento. And so the reality is that we sit in this room here this morning, each and every one of us has sold our souls to Satan. Y la verdad es que todos en este cuarto hemos vendido nuestras almas a Satanás. We're checkmated. Estábamos conquistados. We're sitting on a death row bench waiting for our being cast into hell. Estamos en una línea de muerte esperando el infierno, Into an eternal depression. a una depresión eterna. It says all have sinned and fallen short of the glory of God, and all of us therefore are damned. Dice la palabra que todos han pecado y han quedado muy cortos de la gloria de Dios. We're lost. Estamos perdidos. That's bad news. Malas noticias. But the gospel says there's a move. Pero el Evangelio dice, hay una opción todavía. This morning, you can get up and you can go to Christ. Mañana puedes levantarte e ir a Cristo. A few years ago, there was a young man, a soldier who'd been in Afghanistan and Iraq. Hace unos años había un joven en el ejército que fue a Afganistán y a Irak. He was a veteran. He came to our house to install carpeting. Era un veterano, él vino a nuestra casa a instalar una carpeta. And he was playing music on his phone. Y él estaba tocando música en su teléfono. And my wife said, "Oh, are you a Christian?" Y mi esposa le dice, ¿eres cristiano? He said, "I wasn't, but now I am." Dijo, no lo era, pero ahora sí lo soy. And I got to tell my wife this story. I sinned in unmentionable ways off in Afghanistan and Iraq. Y le dijo a mi esposa la historia, yo pequé en maneras que no te puedes imaginar por allá en Irak. I sinned against my wife and against my children. Yo pequé contra mi esposa y contra mis hijos. And I came home anxious and depressed because I knew the shoe of judgment was about to fall on me. Y yo llegué ansioso y deprimido porque yo sabía que el juicio venía sobre mí And I was going to kill myself. y me iba a quitar la vida. It was suffocating with fear. Tenía tanto temor este hombre que se estaba ahogando, But then somebody gave the gospel pero alguien le dio el evangelio and told him that there was a move. y le dijo que tenía todavía una opción. He could go to the Lord Jesus Christ. Él podía ir al Señor Jesucristo. And that's the medicine of the gospel. Es la medicina del evangelio. I want to tell you about this Lord Jesus and the truth that can save you. Yo te quiero decir de este Señor Jesús y la verdad que te puede salvar. Come on with me to Jerusalem in 30 AD. Ven conmigo a Jerusalén en el 30 AD. Come on with me to a skull-shaped hill outside of Jerusalem. Vamos a una montaña que tiene la figura de una calavera. Look, there's Jesus. He's hanging naked with arms outstretched on a cross. Allí está Jesús colgando desnudo en una cruz. Matthew 27 says he shouted out, Eloi, Eloi, En Mateo 27 dijo esas palabras, Eloí, lama sabachthani, esas palabras. which means, my God, why hast thou forsaken me? Significa, mi Dios, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué me has abandonado? Now, what in the world's going on here? Ahora, ¿qué está pasando aquí? I'll tell you what's going on here. Yo te digo, Jesus is taking the electric chair of the eternal punishment that we all deserve. Jesús está en la silla eléctrica que merecemos todos nosotros. He's being banished to the teeth-gnashing hell of outer darkness that we deserve. Él está siendo castigado y abandonado al lugar más oscuro que merecemos nosotros. He's suffocating as he's far away from the smile of his comforting Heavenly Father. Él se está ahogando porque ahora ya no está tan cerca de la sonrisa de su Padre. He's taking our hell. Él está tomando nuestro infierno. He's substituting himself, taking our wrath.
Él se está sustituyendo por nosotros, tomando nuestra ira. Look there, all the sins of his criminal friends are being downloaded. Miren, todos los pecados de sus amigos que son criminales están siendo embajados a Él. Downloaded onto the hard drive of his infinite soul. Embajado a su propia alma infinita. You might sing that hymn in this place. It goes like this. Quizás cantan este himno por aquí. Oh, to see the pain Dice, oh, para ver el dolor, written on your face, escrito en tu cara, bearing the awesome weight of sin. tomando todo el pecado tan grande, el peso del pecado tan grande. Every bitter thought, every evil deed, Todo pensamiento amargo, todo hecho malvado, crowning your blood-stained brow. coronando tu ceja llena de sangre. That's what's going on there. Es lo que está pasando aquí. In 2 Corinthians 5, he who knew no sin became sin for us, 2 Corintios 5, el que nunca conoció pecado fue hecho pecado por nosotros, so that in him we might become the righteousness of God. para que dentro de él nosotros seamos la justicia de Dios. Spurgeon preached on this passage. Predicó Spurgeon sobre esto. Spurgeon says this, we believe that this agony was the Savior's desertion from his Father. Dice, nosotros creemos que esta agonía fue el Padre Celestial abandonándolo. We believe this is the agonies of all the lost in hell. Creemos que esta es la agonía de todos los que están perdidos en el infierno. The miseries of an eternity without end. La miseria de una eternidad sin fin. Miseries caused by a God infinitely angry because of awful rebellion. Miserias por un Dios infinitamente enojado por el pecado. He took the black cup that the Father gave him. Él tomó ese vaso negro que le dio el Padre. Oh, Father, would this cup pass? Dijo, Padre, que este vaso pudiera pasar. But submitting to the Father, he drank it down to its last drop. Pero se sometió al Padre, se tomó todo lo que estaba en ese vaso. When he drained it, what he said? Y cuando se lo tomó todo, ¿qué dijo? He said, it's finished. Dijo, ya está terminado. And praise God that it was finished. Y gloria a Dios que sí fue terminado. Because if one drop would touch our tongues, we would weep and wail and gnash our teeth for eternity. Porque si una gota hubiera tentado nuestra lengua, estuviéramos agonizándonos por eternidad. But he drank it all. Pero Él se la tomó toda. Do your sins ever make you fear and put you into a funk of depression like sometimes my sins do to me? Tus pecados te causan temor y te ponen en un lugar deprimido como me lo hacen a mí. You know, even Spurgeon suffered from depression. Hasta Spurgeon también sufrió la depresión. Listen how he comments, speaking to himself. Escuchen lo que él dice hablando a sí mismo. For you, my soul, no flames of hell. Dice, para ti, mi alma, no hay las llamas del infierno. For the suffering lamb has been roasted in that fire. Porque el cordero que sufrió ya fue quemado en esas llamas. For you, my soul, no torments of the damned. Para ti, mi alma, no hay el sufrimiento de los que son maldecidos. Christ has been condemned in your place. Porque Cristo ha sido condenado en tu lugar. Ah, there is the comfort from the dark depression of our sin. Y allí está el consuelo de la depresión de nuestra alma. That Christ's great work on the cross is our medicine. La obra de Cristo en la cruz es nuestra medicina. For he who knew no sin became sin for us. Porque el que no conocía el pecado fue hecho pecado por nosotros. God so loved the world, he gave his only son. Porque Dios de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. Whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Para que el que crea no perezca, pero tenga vida eterna. Just drink it in. Just bask in the comfort of that gospel. Tómenlo y gócense en el consuelo del Evangelio. Whoever believes in him shall not perish in outer darkness, El que crea en Él no va a perecer en la oscuridad, but have everlasting life. pero la vida eterna. So the gospel, I promised 5, but the first is the gospel saves for eternity. Yo les prometí 5, pero el primero es que el Evangelio salva por la eternidad. The second point is that the gospel is all you need.
Y el segundo es que el Evangelio es todo lo que necesitan. A few years ago, I was at the home of my friend and brother Christian Glenn. Hace unos años yo estaba en la casa de mi amigo, mi hermano Christian Glenn, In Michigan in January in a dark, bleak winter. por allá en Michigan, en enero, en un invierno muy oscuro, muy deprimido. Glenn had been diagnosed with cancer. It was eating him alive. Ese hermano Glenn tenía cáncer y se lo estaba comiendo vivo. He was reduced to being skeletal. Era casi un esqueleto. They brought a hospital bed into his living room and he looked out his window onto his farm. Le trajeron una cama del hospital a su casa, a su hogar, y tenía una ventanita donde él podía ver como un granjera que tenía. The bleak darkness and the leafless limbs haunted the place. Y la oscuridad, los árboles sin hojas, era como algo que le causaba temor. And there, people from our church would keep vigil at night because his wife didn't want Glenn to die alone. Y los hermanos de la iglesia acompañaban en turno a este hermano porque la esposa no quería que muera solo. I was there about 2 a.m. one night, Yo estuve ahí a las 2 de la madrugada and he was tossing and turning in bed. y se movía, se quejaba. What's the matter, Glenn? I said. Le dije, ¿qué tienes, Glenn? He said, my sins, they come out at night and they're like dragons and they make me dread dying and facing God. Dice, mis pecados salen por la noche y como que me arrastran, como que son dragones y me estorban. And he said, but there's only one thing I got. Pero tengo una cosa solamente. And he pulled out of his wrinkled pajamas a crumpled up piece of paper. Y sacó de su bolsillo un papel que estaba rasurado. And it was a quote from Romans 10:9. Y era un versículo de Romanos 10:9. If you confess with your mouth the Lord Jesus, Si confesas con tu boca al Señor Jesús and you believe in your heart that God raised him from the dead, y crees en tu corazón que el Señor lo resucitó de los muertos, you will be saved. vas a ser salvo. He said, Pastor Mark, this is all I got. Y me dijo, Pastor Mark, es todo lo que tengo, This promise. esta promesa. And I said to him, well, come on, Glenn, just be encouraged. Like the hymn says, Christ will hold you fast. Y le dije, Glenn, encuentra ánimos. No es que la canción Cristo te va a detener, te va a sostener. And it was about 3 days later that Glenn's cancer storm ended. Y 3 días después su batalla con cáncer terminó. And he was washed up on the shores of another world. Y él fue llevado por las aguas a una playa mucho mejor de otro mundo. And then I'm thinking Y yo estoy pensando, that he was greeted by angels who escorted him into the presence of the judge of all the earth. yo pienso que cuando llegó hubieron unos ángeles que lo levantaron y lo llevaron a la presencia del rey. And I'm thinking that there Glenn stood, Y yo pienso que ahí Glenn estuvo parado. and the devil may have appeared on the opposite side of the board. Y quizás el diablo estaba por ahí cerca, al otro lado. And he said, in view of all Glenn's recorded crimes of thought and word and deed, Y le dijo, yo conozco sus crímenes, sus hechos malvados. the devil said to God, surely this filthy sinner is mine. Y el diablo le dijo a Dios, seguramente este hombre tan sucio y malvado es mío. He sold his soul to me. Él ha vendido su alma a mí. He's committed crimes against your law. Él ha cometido crímenes contra tu ley. Oh God, he's a criminal deserving of forever punishment in hell. Checkmate. Es un criminal que merece el juicio eterno del infierno. Ya te ha ganado. And that's what I'm thinking, that Glenn opened up his hand and showed his crumpled piece of paper. Y es cuando pienso yo que Glenn abrió su mano para enseñar ese papel aplastado. And then he read it aloud, Y luego lo leyó, confessing as Jesus as Lord and Savior, confesando que Cristo es Señor y Salvador. sort of pleading like our Billy Graham hymn, just as I am, without one plea. Llorando como ese canto de Billy Graham, así como soy, sin ningún argumento. But that, oh Lord, your blood was shed for me. Pero menos que tu sangre fue derramada por mí. You know, that crumpled promise was all Glenn needed. Esa promesa que tenía en ese papel aplastado era todo lo que necesitaba Glenn. That when he recited that
statement, I'm thinking Jesus strode forward. Cuando él repitió esas palabras, Jesús vino por delante, Right before the throne of the Father and in the face of the accuser. frente al trono del Padre y también frente al acusador de su alma. And Jesus showed his scarred hands and feet and side. Y Jesús demostró sus manos heridas y sus pies. And he declared he'd already taken Glenn's sentence. Y le declaró, yo ya tomé los pecados de Glenn. He'd already been strapped to Glenn's electric chair. Yo ya estaba sentado en la silla eléctrica de Glenn. He'd already taken the full voltage of the Father's wrath against Glenn. Yo tomé todo el voltaje de la ira de Dios por Glenn. That it was Christ's work that exchanged Glenn's stripes for his righteousness. Fue la obra de Cristo que intercambió las fallas de Glenn por los triunfos de Cristo. And having lost his prison stripes and given radiant robes, Y perdió ese traje de encarcelado y le dio una bata de gloria. he passed by and annoyed Satan. Y luego caminó al lado del diablo para estorbarlo. Past a staircase that led down to hell. Pasó esa escalera que iba al infierno, la pasó. And into a banquet room prepared for Christ's blood-bought friends. Y fue a un banquete donde solamente los amigos de Cristo, quien Él compró con su sangre, están. See, that's what's going on with this idea of the gospel's all you need. Es lo que hablo yo con esta idea del Evangelio, es todo lo que necesitas. You got the gospel in your pocket this morning. ¿Tienes el Evangelio en tu bolsillo este día? This is the one thing needful, Es la única cosa que necesitas, because the gospel saves for eternity. porque el Evangelio salva por la eternidad. The gospel's all you need. Es todo lo que necesitas. But consider thirdly how the gospel provides acceptance with God. Pero consideren, tercer punto, el Evangelio te trae la aceptación de nuestro Dios. Understand that this gospel providing acceptance with God, Yo entiendo que el Evangelio trae esta aceptación de Dios, it's not only for the dying, it's also for the living. pero no es para los muertos solamente, pero para los que viven. Because we got problems while we're still living, right? Porque todavía tenemos problemas que no aquí en esta vida. I see this mommy back here with this little child. Yo veo a esta madre por acá con un niñito. Can motherhood sometimes be strangling and suffocating? ¿Que no es difícil ser madre? ¿Que no te sientes que te estás ahogando? Sometimes bring you into a depressing discouragement? ¿Que no te trae depresión de vez en cuando? Well, the gospel's for you too, even while you're living. Entonces el Evangelio es para ti mientras que estás viviendo. There's a woman who wrote a book. It says, How the Gospel Changes Motherhood. Una mujer escribió un libro, ¿cómo el Evangelio cambia el papel de una madre? It's about a woman who described how she got pregnant. Es de una madre que explica la manera en que se embarazó. And immediately she was deluged with her Christian friends giving her books and pamphlets, Y de inmediato todas sus amigas cristianas le trajeron libros y folletos telling her how much to eat and how much to exercise and how much weight to gain, para decirle cuánto comer, cuánto hacer ejercicio y cuánto peso tiene que perder, telling how to train for labor and how to breastfeed and how to manage diapers. cómo entrenar para el día que va a dar luz, cómo cambiar zapetas y todo lo demás. Can you relate to this, Mom? ¿Usted entiende como mamá esto? Yes. She says, I was going to be a quiverful, all natural, Dice yo iba a ser natural solamente. homeschooling, dress wearing, bread baking, Iba a educar a los niños en la casa, yo iba a hacer mi propio pan, whole foods eating mother. yo iba a preparar solamente comida orgánica pura y buena. But then she says, but then the children came and came and came Pero dijo, luego los niños empezaron a venir y venir y venir. until I found myself buried under children. Y luego estaba atrapada por todos los niños. And I fell into years of depression. Y luego caí en años de depresión. Years, she said. Muchos años, dijo. She said it all came to a head when one day I was at the end rocking in my rocking chair. Dice, todo se hizo difícil un día cuando yo estaba sentada en mi silla descansando, Contemplating how terribly I had fallen that day. meditando sobre qué tan feo era mi caída ese día, How I had scolded my son
Como yo me acababa de enojar con mi hijo. how I had cursed aloud within earshot of my daughter, Yo había decidido una grosería tan cerca de mi hija que me escuchó. how I neglected the needs of my husband. Se me había olvidado las necesidades de mi esposo. And there I sat rocking in that dark bedroom, convinced that I had so sinned that God would kick me away and have nothing to do with him. Y dije, estaba yo en esa silla, en un cuarto oscuro, pensando y pensando que el Señor me iba a dar una patada y me iba a abandonar. She said, and that was the time when I realized that I couldn't be the super mom I wanted to be. Y dijo, en ese momento yo llegué a entender que no podía ser la madre que yo quisiera ser. And it was time for me to run afresh to the cross of the Lord Jesus Christ. Y llegó el tiempo que yo reconocí que tenía que correr hacia Jesús, hacia la cruz. And drink in the only way that I can find acceptance with God. Y tomar de esa manera que pueda encontrar paz con Dios. You see, in our guilty meltdown mommy moments, Entienden que cuando te entra esa culpa, cuando tienes ese momento tan difícil, quizás como madre, it's important for us not to look to the what would Jesus do behavior list, es importante que no de inmediato empecemos a contemplar qué hiciera Jesús ahorita. but it's time for us to look to the what has Jesus done already. No, mejor hay que ver lo que ya ha hecho Jesús por nosotros. Not more do. No más hacer. We need to hear of done. Pero terminado. You see, Jesus never had a moral meltdown moment. Jesús nunca tuvo ese momento moral cuando se llenó de ansiedad y estaba listo para caer en verdad, en tristeza. He never lashed out in sinful profanity. Él nunca amesó ni atacó a nadie con una manera pecaminosa. Even when he was hanging on the cross and they were mocking him, Aunque cuando estaba colgando en la cruz y se estaban riendo de él, saying to him, you say you are the Son of God, then come down. le decían, si tú dices ser el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. As they were wagging their heads, he could have come down and kicked their heads into the next galaxy. Y mientras que ellos estaban, ¿verdad?, meneando la cabeza, mirándolo a él pudiera haber bajado de la cruz y darles una patada. But instead, there he hung until it was finished. Pero no, él ahí se colgó hasta que fue terminada la obra. He obeyed his Father perfectly. Él obedeció a su Padre perfectamente. And so in mommy meltdown moments, we can't look to ourselves to find acceptance with God. Entonces, cuando tienes ese momento tan difícil como madre, no puedes mirar a ti mismo por dentro. We only find it in the Lord Jesus Christ. Nomás lo vas a encontrar en Cristo Jesús, nuestro Señor. And wearing the robes of Christ's righteousness, Y vestido con esa, la ropa de la justicia de Cristo. instead of the deserved prison stripes of our wickedness, En vez del traje de la cárcel que merecemos por nuestra maldad. those robes make us beautiful in the sight of our Heavenly Father. Esa bata que nos da el Señor nos hacen bellos con Él en su presencia. It says in Isaiah 61, Isaías 61. I will greatly rejoice in the Lord, Yo me voy a regocijar en el Señor, for he has clothed me with the garments of salvation. porque Él me ha vestido con la bata de la salvación. He has covered me with the robe of righteousness. Él me ha cubierto con esa bata de justicia. These are our clothes that Christ has woven for us on the cross. Es nuestra ropa que Cristo Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. And it's our right and our joy to wear them with rejoicing. Es un derecho, es un gusto de vestirnos de tal manera con gozo. And mommy, this is not like when you were a little girl and you would go off and wear somebody else's clothes and look at the mirror. Y mamá, esto no es como cuando eras niña y te vestías con un traje bonito, pero era de alguien más. These are your clothes. Estas son tuyas. You knew no sin became sin for us. El que nunca conoció pecado fue hecho So that in it pecado, might be the righteousness of God. para que en él nosotros seamos la justicia de Dios. I bet that little guy, when he gets in the bathtub and then he comes out, Yo pienso que cuando ese niño precioso está bañándose y luego sale, he's just adorable. es tan precioso que no, es muy precioso. You wrap him up in that beefy towel with his curly hair, a little bit of sun still on it. Lo amarras con ese trapo que tiene, con esa toalla,
Y también los abuelos saben qué tan preciosos son esos niños. And so wrapped up in the beefy white righteousness of Christ, Entonces está vestido de esa justicia tan gruesa, tan buena de Jesús. we're just adorable in the sight of our Heavenly Father. Y nosotros también somos preciosos en los ojos de nuestro Padre Celestial. This is our blood-bought inheritance. Es una herencia que tenemos que fue comprada por sangre, Like Christ came out of the Jordan River. como Cristo que salió del río Jordán. And the Father looked at his boy. Y el Padre vio a su Hijo And he was adorable. y era precioso. This is my beloved Son with whom I'm well pleased. Este es mi Hijo amado con quien estoy bien emplacido. Ajá. That's what he sees in you, Mama, when you're rocking in that despair chair. Es lo que ve de ti, mamá, cuando estás en esa silla con tu bebé. But in Christ Jesus, you have acceptance with God. Pero en Cristo Jesús tienes la aceptancia de Él. Now just think about that a little bit. Consideren eso por un momento. Just let that soak in, that God so loved the world. Déjenlo que penetre su entendimiento que Dios de tal manera amó al mundo. He gave his only begotten Son. Dio a su único Hijo. Whoever believes in him shall not perish, Y el que crea en Él no va a perecer, but an everlasting life. pero la vida eterna. Forever basking in the sunshine of his Father's approval. Por siempre estar en ese brillo de la aprobación de su Padre. The Father approves of us. El Padre también aprueba de nosotros. You know, we're made in the image of God. Somos hechos en la imagen de Dios. And as image, we instinctively pine and ache for affirmation and praise. Y como esos hechos en su imagen, buscamos esa afirmación, ese amor de Él. Romans 2 says that he is a Jew who is one who, that word Jew means praise of God. Romanos dice que Él es un judío, ¿quién? Y la palabra ahí en judío significa el gozo de Dios. We are true Jews if we are born again, and in being born again, we receive even the praise or the applause of God. Y somos verdaderos judíos si hemos nacido de nuevo, si tenemos nueva vida y tenemos esa aceptancia de Dios. Now think about that despairing mommy and depressed daddy. Piensen sobre esto, mamá en depresión o quizás papá en depresión. Let's soak in. Déjenlo que se absorben ustedes. One man put it this way, it's kind of like killing us softly with his song. Un hombre dijo esto, es como matándonos despacio con una canción. All your life you've been knocking on a door. Toda tu vida has tocado una puerta. You've been saying, affirm me, love me, tell me I'm okay. Has dicho, ayúdame, ámame, dime que estoy bien. And you've been working all your relationships so that somehow you might find self-acceptance with other people. Y has estado obrando en todas estas relaciones para que tú te puedas aceptar a ti mismo por medio de ese amor de los demás. But you never get it, do you? Pero nunca lo recibes. But here in the gospel, finally, Pero aquí, finalmente, en el Evangelio, the only pair of eyes that matter, los únicos ojos que importan, the eyes of the God of heaven, los ojos del Dios del cielo, they look upon you with full approval and favor. ellos te miran con aprobación completa y completo favor. They see you as an absolute beauty. Te miran como una chulada. And now you got what you've been craving. Y ahora tienes lo que has estado buscando. And now the natural world ceases to have any claim on you. Y el mundo natural ya no tiene nada sobre ti, ya no te es dueño tuyo. Who cares what these grasshoppers of the world think ¿Qué te importa lo que los grillos del mundo piensen de ti? when the God of heaven is delighted in me? Cuando el Dios del cielo se deleita en ti. And that's what we have in the gospel. Y es lo que tenemos aquí en el Evangelio. The love of God casts out all fear. El amor de Dios que quita todo temor y duda. And so we've seen the gospel saves for eternity. Aquí hemos visto el Evangelio salva por la eternidad. Secondly, we've seen that the gospel is all you need. Segundo, el Evangelio es todo lo que necesitas. Thirdly, the gospel provides acceptance with God. Y tercero, es por medio del Evangelio que Dios te acepta. But now consider fourthly how
the gospel is the cure-all for every spiritual ailment. Y ahora cuarto, el Evangelio es la medicina para cualquier tipo de enfermedad. The cure-all for every spiritual ailment. Lo que cura cualquier enfermedad espiritual. In Greek mythology, there is a goddess named Panacea. En la mitología griega hay una diosa que se llama Panacea. Panacea is the goddess of the universal remedy. Esta es una diosa universal de la sanidad. Legend has it that Panacea had a bottle with a potion in it. Y la leyenda dice que esta diosa tenía una botella con una bebida por dentro. And if a child was fevered, Y si el niño tenía fiebre, or a warrior was wounded, o quizás un guerrero estaba lastimado, or a king was diseased, o un rey tenía algo mal, Panacea would say, pour some of the potion into that. la diosa Panacea decía, pon un poco de porción, un poco de esta bebida. Because Panacea's potion cured everything. Esta medicina que era de milagros, podía sanar a cualquier cosa. You know what? The gospel is not like that. Pero saben que el Evangelio es esa cosa. Whatever your concern is this morning, I just say pour the gospel into that. Cualquier tu preocupación, yo digo, derramen el Evangelio. En eso, en eso, en eso. You see, we never grow beyond this. Nunca vamos a salir de esto. Whatever spiritual difficulty we have. Cualquier problema espiritual que tengas. We're warriors. We're soldiers of Christians. Somos guerreros y soldados cristianos. We're to fight a good fight. Aquí estamos para pelear la buena batalla. We take hits and we take wounds. Nos pegan y nos lastiman. And on the spiritual battlefield, we face foes like disappointment and anger and bitterness. Y en el campo de la batalla espiritual encontramos los celos, encontramos la amargura. We fight with resentment and hopelessness and temptation. Peleamos contra la ansiedad, la tentación, la pérdida de la esperanza. We battle fear and selfishness and weakness. Batallamos con el temor y nuestra codicia y cualquier debilidad. You got problems with those things this morning? Tú tienes esos problemas en tu I've vida. never been to Tijuana before. Yo nunca he venido a Tijuana antes. I don't have a clue what's going on. Yo no sé lo que pasa aquí. But I trust the Lord is saying to some here, for the gospel into that, and over here into that, and over there into that. Pero yo confío que el Espíritu está diciendo, derramen por aquí el Evangelio y por allá y por allá. It says in 2 Timothy chapter 2, Paul is speaking to a discouraged Timothy. En 2 Timoteo 2, Pablo habla con un Timoteo deprimido. And things are really dark and bad. Y está muy oscuro, muy difícil. Paul was imprisoned in Rome. Pablo está en la cárcel en la Roma. He was soon to be executed by his head being severed from his body and falling into a basket. Y muy pronto lo iban a matar, le iban a tratar de quitar la cabeza. Heresies abounded. Había muchas herejías. Churches were collapsing. Las iglesias se estaban derrumbando, destruyendo. But what does Paul write to Timothy? Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? He gives the gospel. He says, remember, Él le da el Evangelio y le dice, recuerda, Jesus Christ, seed of David, Jesucristo, semilla de David, raised from the dead according to my gospel. resucitado de los muertos en acuerdo con mi Evangelio. All these problems we got, Timothy. Dice, mira los problemas, Timoteo. Pull the gospel into that, into that, into that. Pon el Evangelio en eso y en eso. You think of the first Lord's Day. Piensen del primer día del Señor, Everything's dark. todo oscuro. Jesus had died, Jesús acababa de morir, was in the tomb. estaba en el sepulcro. 11 men were cowering in an upper room, 11 hombres cobardes en el cuarto de arriba. and Rome was dancing, Y Roma estaba bailando, and the Pharisees were clapping. los fariseos aplaudiendo. But then he rose from the dead, Pero luego resucitó. and that dark time Y esa oscuridad was converted into a joyous occasion fue un tiempo gozoso. because he'd risen from the dead. Porque él había resucitado a los Ask muertos. Mary Magdalene about this. Pregunten a María Magdalena. Everything was bleak and dark, Todo era oscuro. but the resurrection turned the tables for Mary. Y la resurrección cambió todo para María. Ask the 11 guys in the upper room about this. Yo también de los 11 hombres en el cuarto de arriba. Christ rose from the dead. Cristo resucitó. And those 11 cowering cowards went out and turned the world upside down. Y esos 11 cobardes pudieron cambiar el mundo. You come here depressed this morning. ¿Tú estás deprimido hoy?
the gospel into that. Pongan el evangelio en eso, y en eso, And into that. y en eso. I've been to churches where their pastor has swan dove into sin. Have you ever had that, Pastor Elliot? Yo he ido a iglesias donde el pastor acaba de caer en un pecado muy grave, The church is down for the count. Maybe we should just abandon our faith. y la iglesia está tan deprimida, triste, quizás hay que abandonar la fe. Pour the gospel into that. Y dice, pongan el evangelio en eso también. We talked about women's problems, right? Hablamos de los problemas de las mujeres, Mom's rocking chair in the corner. la mamá en su silla, But there are men here who have suffocating problems too. pero también los hombres tenemos problemas muy difíciles. I know a man who has participated in sexual sin in his youth and he's constantly haunted by it. Yo conozco un hombre que en su juventud estaba en mucho pecado sexual y ahora está espantado por los recuerdos. I know another man who recklessly miscalculated while driving his 18-wheeler truck. Yo conozco un hombre manejando su troca muy grande que no estaba manejando muy bien, se equivocó And he was convicted of manslaughter because he killed somebody else's boy. y mató a un niño, a un jovencito y lo sentenciaron por eso. And the murder constantly haunts him. Y esa muerte siempre está en su mente. I know of a man who made a business blunder bankrupting his whole family. Yo conozco un hombre que hizo un error en sus negocios y perdió todo y dejó a su familia sin nada. What do you do with those suffocating things? ¿Y qué haces con todo eso? Pour the gospel into that and that and that. Le aplicas el evangelio. One man writes this. He says, I think every man carries around a sort of a wound, some sort of baggage about things we've done badly. Un hombre escribe, cada hombre tiene unas heridas que esconde, que carga con él y les trata de poner una banda alrededor. There are men here who live in the shadow of some sin or sins. Y aquí, bueno, hay hombres, dice, que viven bajo la sombra de un pecado, algo que han cometido. But the gospel says that you're not defined by what you've done. Pero el evangelio nos dice que tú no eres definido por lo que has hecho. You're defined by what Christ Jesus has done. Tú eres definido por lo que Cristo Jesús ha hecho. And the gospel gives us freedom Y el evangelio nos da esta libertad and the smile of the Heavenly Father. y esta sonrisa de nuestro Padre Celestial. You know what? We ¿Saben qué? never outgrow our need of this potion of the gospel. Y saben que nunca vamos a crecer o a madurar más allá del evangelio. This is constantly our medicine that we need to continuously take. It's the cure all. Es la medicina que necesitamos, es lo que va a sanar a cualquier cosa. Just come on back with me now to that Michigan farmhouse where my friend Glenn was dying. Recuerdan ese amigo Glenn que está muriendo ahí en Michigan. I was reading to him from Malachi 2 about 48 hours before he died. Yo le leía de Malaquías 2 días antes que murió. And it writes about those who trust in the Lord. It says, they shall come out and leap like calves released from the stall. Y habla de esos que van a salir y van a estar brincando como venados que acaban de salir al fil. So I said, hey Glenn, what does this mean? Like calves released from the stall? Y yo le dije a mi amigo, Glenn, ¿qué significa esto? Estos venados o que sean. His dark eyes brightened up and he said, oh, that's like in the spring. Y sus ojos oscuros se brillaron, se prendieron y dijo, oh, eso es como en la, ¿cómo dice? Spring, en el primavera, gracias. Because he was a dairy farmer. Porque este hombre era un granjero, él obraba con vacas y leche. He said, you open the barn and those calves just run like crazy out into the meadow. Él dice, tú abres el lugar donde están los animales y empiezan a correr las vacas para afuera. And I said, that's you, Glenn. Y yo dije, ese eres tú, Glenn, eres tú. You're stuck in this hospital bed and in that skeleton frame you got. Dice, tú estás en este hospital, estás como un esqueleto, tu cuerpo. But your spring is coming and you're going to be set free. Dice, pero ya viene tu primavera y vas a ser libre. And then Glenn died. Y luego murió Glenn. I haven't seen Glenn since then. Yo no lo he visto desde ese día. But you know, I think Glenn kind of walked out to the front porch and then he free fell into eternity. Pero yo pienso que mi amigo Glenn salió delante de su casa por enfrente y lo cayó a la eternidad. Let me ask you, what happened to Glenn then? Te pregunto, ¿qué le pasó a Glenn? Did he free fall into the
suffocation of annihilation. Cayó a la destrucción y se llenó, se ahogó allí y paró de existir, Or did he split hell wide open? o partió el infierno en dos. No, he fell into the hands of his heavenly Father. No, él cayó en las manos de su Padre Celestial. It says in Deuteronomy, for the living God is a dwelling place, and underneath are his everlasting arms. El Deuteronomio dice, nuestro Señor el Dios es nuestra morada y con Él es nuestra eternidad. This is the fifth and final, and that's just this. The gospel is for you. Y el quinto y punto final es que el Evangelio es para ti. God saves for eternity, it's all you need. Es para la eternidad, es todo lo que necesitas. Yeah, it gives acceptance with God and is a cure-all. Te ayuda a ser aceptado con Dios, te sana de toda cosa, But finally, it's for you, pero finalmente es para ti, right here and now. los que están aquí en este momento. Because December 7, 2025, Porque diciembre 7, 2025, the Lord ordained that I would be here to talk to you this hour. el Señor mandó que yo estuviera aquí hablando con ustedes esta hora. I don't care what you did last week or last night. No me importa la semana pasada o de antenoche. You're not checkmated like the devil tells you. No te ha ganado el diablo como te dice. There's a move Hay un movimiento right here and now. aquí, en este momento. And I don't care if this is the first time or the 10,000th first time. No me importa si es la primera vez o la 10,000 vez. Make your move. Haz tu movimiento. Come to Christ. Ven a Cristo. Don't waste this moment. No lo gastes, God so loved the world. porque de tal manera amó Dios al mundo, Gave his only begotten Son. que dio a su Hijo. Whoever believes in him will not perish, Para quien sea que crea en Él, no perezca, but have everlasting life. pero tenga esa vida eterna. Take that promise. Clasp it in your hand Tomen esa promesa, agárrenla and tuck it in your pajamas once again. y ponla en tu bolsillo. And trust in the Lord Jesus. Y confíen en el Señor Jesús. Don't waste this moment. Even as we end here, just a moment to pray quietly in the heart feelings of God. No no pierdan este momento. Ya que hemos terminado, tomen un tiempo para orar y estar con Dios brevemente.